Amado Dios, Jehová bendito, te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por tenernos y permitirnos conectar una vez más a nuestra clase de Evangelio de Juan. Gracias por la sabiduría de nuestro pastor Ramiro. Gracias por mis compañeros, mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que los que faltan por conectar se conecten, Señor. Bendícenos, bendícenos todo este día, Padre Santo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. De Vamos nada a, más. vamos a empezar el capítulo número 13, hermanos, de nuestro Evangelio de Juan. Y si se acuerdan ustedes, hemos venido repitiendo algunos pasajes de la Biblia donde el Señor Jesucristo, hermanos, les dice a las multitudes, a los discípulos, aún no ha llegado mi hora. ¿Te acuerdas, Gloria? Que Jesús muchas veces menciona, aún no ha llegado mi hora. Buenos días, hermano Rafael. Hola. Capítulo 13 de Evangelio San Juan. Sí, gracias, pastor. Entonces, toda la vida de Jesús, hermanos, desde sus inicios, se encamina hacia su hora. Hermano Rafael, Dios desde la eternidad planeó la hora en que Jesús había de ir a su pasión. ¿Saben ustedes, hermanos, como cuántos años desde el inicio de la humanidad, sobre como cuántos años llevaríamos hasta este momento? 10, 12, unos 15,000 años. De acuerdo a la Biblia, hermanos, a la cronología bíblica, estaríamos hablando más o menos, Jesús nació en el año 3970. Si lo hacemos 3,000 qué, desde perdón. Adán, desde 3,000 Adán y qué. Eva, Sí. 3,000 qué, pastor. 970. Ah, ok, gracias. Y Jesús más o menos va a morir en el año 4003. Ok. Entonces, ya para cuando Cristo muere, bueno, ya sabemos todos que el calendario empieza a contar 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ok, sí. Y ahorita ya vamos en el año 2023. Ya en el calendario judío, pues ya vamos cerquita del año 7000 desde la humanidad. Ok. Entonces, hermanos, toda la vida de Jesús ha sido basada en la hora, que su hora había de llegar. Esta hora había sido fijada por su Padre para que se cumpliera la obra de salvación. Así es que, hermana Rosario, ¿nos puede leer el primer versículo, hermana? Claro que sí, pastor. Nada más el 1 Sí, del 13. por ahorita el 1, hermana. Ok. Antes, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Gracias. Hermanos, cuando estamos hablando de la hora, ¿a qué hora se refiere, hermanos? ¿Qué significado tiene el decir ya llegó su hora? Cuando iba a Se morir, refiere a la muerte. a la muerte, sí. Hermana Rosario, ¿cuál fue Sí, el encabezado que le puso usted a la lectura bíblica? Jesús lava los pies de sus discípulos. Ok, si empezamos con eso, ¿a qué se refiere la hora? De servir mejor. Exactamente, hermanos. Empieza la hora donde Jesús Empieza el empieza a servicio. servir, ¿sí? Sí, Y el servicio de termina Dios. como una revelación perfecta de su amor hacia los hombres. Entonces vamos a ver, hermanos, que la vida de Jesús, hermanos, hagan de cuenta que fue un péndulo de un reloj, Ok. ¿sí? Alguien que tenga su Biblia ahí, hermanos, no la suelte. Juan 16:28. Juan 16:28. El que la encuentre primero, ¿quién lo quiere leer? Juan Ya 16. está, ya está. Salí del Padre y he venido al mundo.
otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Se fija, hermano Rafael, es como un péndulo, dice, Sí, dejo va voy. desde el Padre, salí del Padre y regresa al Padre. Salí Sí, del Padre y voy al Padre. O sea, es entre Padre y Padre. Dice en Juan 16:22, hermano Rafael. Juan 16:22. Sí. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús está hablando de su hora donde ya empieza a suceder, hermana Rosario, desde el lavamiento de los pies. Y ahorita vamos a ver cuál es la enseñanza que trae el lavamiento de los pies. Este capítulo 3, hermanos, si quieren anotar lo que estoy diciendo, se puede llamar como la despedida, los discursos de despedida de Jesús. Ok. Empieza con el lavatorio de los pies y termina con la traición de uno de sus discípulos. Jesús anuncia que su hora llega, es la hora de pasar del Padre al cielo, a la esfera del Padre. Pero al pasar por ahí, hermanos, va a consumar el amor que él siente por el mundo. Porque Juan 3:16 nos lo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, es la entrega del Padre, el Hijo a través de la cruz para mostrar el amor y poder nosotros alcanzar la salvación. Entonces, hermanos, este capítulo 13 es un evangelio que trae mucho simbolismo. ¿Sí? Ok. Ahora, una cosa, hermanos, el lavado de pies, hermanos, ¿saben ustedes cómo era la costumbre judía? La costumbre judía, hermanos, era que el lavado de pies se hacía cuando, antes o después de la cena. Ponle así, porque nos Antes de entrar. perdiendo. Normalmente, hermanos, lavado de pies, sí, lo hacen antes de la cena. Mas, sin embargo, Jesús lo hace durante la cena. O sea, que a lo mejor ya se habían lavado los pies, hermano Rafael, pero a mitad de la cena Jesús se levanta y les lava los pies. Eso quiere dar un nuevo significado a Ante este la suceso. cena de la bola. ¿Por qué Ahora, estás mejor? algo ¿Por qué estás- importante, hermanos. Voy a cruzar No le y escuché, pastor, disculpe, es que están A prendidos ver, ya se está acabando la están pila. prendidas hermano Enrique, Ya creo que su micrófono está muy alto. Tiene mucha fuerza. Si lo puede poner en mute. Ok, gracias. Ok. Sí, hermana Rosario. Sí, es que no le escuché lo último, disculpe. El hecho de que el lavado de pies, hermana, se acostumbraba a hacer al inicio de una cena. Jesús en este caso nos dice que lo hizo a la mitad de la cena. Entonces, lo más seguro es que los discípulos ya se habían lavado los pies y Jesús lo vuelve a hacer, pero ahora ya vamos a ver más adelante la enseñanza de que Jesús lo hace a la mitad, no al comienzo. Esto significa, hermanos, que Jesús está desligándose de las costumbres y él empieza algo nuevo que va a tener un nuevo significado para los discípulos. Ahora, algo que quiero que sepan, hermanos, y que tengan su Biblia ahí en un lado, porque la pregunta es esta, hermanos. El versículo 1 que leyó la hermana Rosario dice, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué cena es esta, hermanos? ¿De qué cena estamos hablando? La cena. Aquí es donde Jesús le da un pedazo de pan a Judas y Judas lo traiciona y se va. ¿Y a qué cena es esta, hermanos? Cena. Entonces, si no saben, miren, agarren su Biblia. Alguien que me lea Juan 18:28, Juan Juan. 19:31 y Juan 19:42. Son tres citas. Juan 18:28,
alguien que lea Juan 19:31 y alguien que lea Juan 19:42. 18:28 leo. Sí, hermana. 18:28 dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, hermana Rosario, ya tenían a Jesús arrestado y ya nos adelantamos un poco, pero dice que no querían contaminarse. ¿Por qué? Porque querían Porque iba a estar ser la limpios cena de la Pascua. para poder cenar la Pascua. Entonces, eso ya es adelante y nosotros estamos todavía en el capítulo 13. ¿Sí? Ahora, 19:31, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, hermano, cuando crucifican al Señor y Él muere y todo eso, todavía no era la cena de la Pascua. 19:42, ¿quién lo tiene? Hermana Allí Rosario pues, Palacio. por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, hermanos, podemos nosotros pensar que esta es otra cena. Esta es una cena donde no se menciona el lugar. Puede ser que sea cerca de Jerusalén o puede ser que sea en Jerusalén. No lo sabemos, no se nos dice, pero entre los teólogos hay un problema, hermanos. Algunos dicen en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, que sí era la cena de la Pascua, la que estaban celebrando. Así es que se los dejo de tarea. Ok. Ahora, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice, hermano, los amó hasta el fin. Sí. Hasta el fin, hermano Rafael, tiene dos significados, si quieren anotar ahí. Hasta el fin significa total y absolutamente. Y O sea, es también una sola, es una total, sola ahí. Sí, hasta el fin significa total, sí, absolutamente. Y sí. número dos, hasta el final de la vida, hasta el último suspiro. Ok. Si les pongo yo aquí, hermanos, eh, les voy a enseñar algo que a lo mejor no quiero que se asusten, pero hermana Rosario, ¿me puede Sí. leer estas palabras que están en azul? ¿Qué dice hasta el fin? ¿Qué dice? Eis Sí, tegos Notelos. telos, telos nia hegapesen, niapex nigampexen. muy Hay bien, que ir a tomar griego, hermana. Autos, 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 sí, entonces, eis telos hegapesen autos, Eutelos. quiere decir hasta el fin amó los, así es la traducción griega, quiere decir que Ajá. los amó totalmente, absolutamente, hasta el final de su vida, hasta el último suspiro, sí, Ok. entonces, y hasta el último suspiro. hasta el último suspiro, sí, hermano. Ahí, pastor, puede estar hablando en varios tiempos, en mi fin mío, en el fin de ustedes en el mundo, o el fin de Sí, que me voy. sí, hermano. Aquí quiere decir que el amor de Cristo, hermano, está en el verbo aoristo. No, no termina, sino fue en el pasado, pero continúa.
O sea, hasta el día de hoy y hasta el día de mañana y hasta el futuro, hasta que Cristo venga. Ese es el amor de Dios derramado en la cruz. Si estudiamos el griego, sí podemos observar todas esas palabras. Ok. Sí, es buena observación. Ahora, número 2, número 3 y al 8, hermano Rafael, Sí, claro. por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la casa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Sí, gracias, hermano. Creo que me brinqué el número 2, hermano Rafael. Léame el 2 también. Sí, dice, y cuando cenaban como el diablo, sí, y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya lo había picado. Sí, ok. Viendo aquí el versículo número 2 primero, hermanos, dice que cuando estaban cenando, ¿a quién entra en esta cena, hermanos? ¿Quién entra en acción? El diablito, Satanás, el diablo, hermanos. sí, Aquí dice este versículo que ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hermano. Y aquí, hermanos, dice hijo de Simón. Quiero que ahí en su mente se graben un poquito, hermanos. El apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, dice hijo de Simón. Y a Pedro también le dice Simón Pedro. sí, ¿Saben por qué? Porque hay una similitud entre los dos Simones, hermanos. ok, ¿Saben cuál es? Simón, ¿En qué se parecen los dos Simones? El Simón Judas Iscariote, hijo de Simón, y Simón Pedro. wow. ¿En qué los podemos comparar y que se asimilan un poco? ¿Por qué eran rebeldes? Judas Iscariote, ¿qué hizo con Jesús? Lo vende, lo Lo Lo, traiciona. lo entregó, Y Simón lo niega tres lo veces. niegó. los dos traicionan a Jesús, hermanos. Sí, Pero vamos a decir que uno lo traiciona por obra, o sea, con hechos, y el otro, Pedro, lo traiciona con palabras. Esa es la gran diferencia. Ahora, hermanos, Judas ya está esclavizado por Satanás. Entonces aquí, hermanos, el Hijo de Dios, la luz del mundo, va a ser entregado a las tinieblas, va a ser entregado a las fuerzas del mal, porque estas tinieblas, estas fuerzas del mal, Satanás, ya había decidido aniquilar a Jesús desde que nació. Entonces, hermanos, la traición de Judas no es una debilidad, ni tampoco es un error. Satanás se apodera ¿de qué corazón se apodera Satanás, hermano? del débil, del que no tiene el Espíritu Santo. Del corazón que rechaza a Cristo, hermano, sí, el débil, el que sirve más al mundo, el que está en el mundo, el que está viviendo en el mundo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver ya desde un principio en una forma invisible la pasión de Cristo, la muerte, la crucifixión y todos esos eventos que vamos a ver, va a ser nuestro escenario, hermanos, nuestro escenario, nuestro teatro entre un enfrentamiento cósmico entre las potencias de Dios y las potencias de Satanás. Alma, esto que está sucediendo en la cruz, en las fuerzas invisibles que no pudimos ver,
Los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás. Una batalla cósmica por la posesión de las almas, hermanos. Eso es Sí. todo el pleito, quedarse con las almas. Entonces aquí, hermanos, dice que Jesús está cenando con los suyos. No se trata de la comida pascual, es una comida ordinaria, una cena ordinaria. Jesús no está celebrando el ritual judío. ¿Por qué? Porque el ritual judío no es una extensión de la cena del Señor, hermanos. No quedó como base la cena de la Pascua para instituir la cena de Cristo, la cena del Señor como la conocemos. No es una continuación de judío a cristianismo, no. Entonces, aquí Jesús quiere hacer una ruptura, una separación entre las instituciones de la antigüedad de los ritos religiosos. Ahora le vamos a llamar una cena pascual cristiana, la que nosotros conocemos como la cena de ¿qué? Del Señor, ¿verdad? La cena del Señor, que nos está hablando de su cuerpo y de su sangre preparados para la cruz. Entonces, hermanos, el enemigo, ¿quién es el enemigo, hermanos? Satanás. Satanás. ¿Quién puede leer Juan 8:44, hermanos? Juan 8:44. Tengan sus Biblias ahí. 8:44. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si quieren anotar en sus cuadernos, hermanos, la palabra diablo, diabolos, significa dividir, acusar, culminar, calumniar, perdón. Dividir, acusar, calumniar, separar. Y también significa echar a un lado y a otro. Entonces aquí el versículo, Este último, ¿qué significa, pastor, profesor? mande, Echar a un lado a otro. es cuando Satanás agarra a Judas, hermana, y lo lleva al Sanedrín. Lo saca ahorita lo vamos a ver, lo saca de la cena y lo lleva a otro lugar. Y después de ese lugar, hermano, lo lleva a otro lugar que es la horca. ¿Te acuerdas? Pero ahorita vamos a ver, hermana, lo que hace Judas y está interesante. Dice aquí, el versículo 4, hermano, dice, se levantó de la cena, o sea, Jesús. ¿Y qué dice que hizo? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? El manto, hermanos, si quieren anotar, el manto significa en la Biblia poder. Entonces se quitó su poder, hermanos. Se quitó su señorío. Sí, hermano Rafael, se quitó su poder, el Señor se despoja de su poder, se ciñe una toalla, un lienzo, hermanos. ¿Y saben qué significa eso, Alma? Cuando te ciñes así como un delantal, ¿qué significa eso? Que te vas a poner a trabajar. En este caso, Jesús se va a poner a servir, ¿sí? Porque con eso va a secar los pies de los discípulos. Entonces, dice aquí, hermanos, cuando Jesús se despoja de sus vestidos, está profetizando algo, hermanos, que estaba en Jeremías y en Ezequiel en una forma simbólica. Esto anticipa
el momento en que se acuerdan que los soldados, ¿qué hicieron, hermanos? Le despojaron de sus vestidos, ¿se acuerdan? Y después Sí. los jugaron con unos dados o no sé qué. Entonces, aquí está simbolizando que antes que le quiten su ropa, su poderío, Jesús se la quita y la pone en un lado. Jesús voluntariamente está poniendo su poder y su señorío en un lado. Dejar el manto simboliza entregar su vida, ¿sí? Porque la obra de Jesús está íntimamente ligada a su muerte. Entonces, a través de su muerte, su obra va a ser para dar libertad, hermano Rafael, dignidad e igualdad. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque el lavado de pies, ahorita se los voy a decir, va a significar eso, hermanos. Libertad, igualdad y dignidad. Entonces, si se fijan ustedes aquí algo muy significativo, Alma. Jesús no actúa como Dios cuando les empieza a lavar los pies, sino como un servidor, ¿sí? Un servidor. Quiere decir que Dios a favor de la humanidad en servicio. Porque Juan 5:17, ¿se acuerdan que decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Dios nunca deja de trabajar. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una intención de ayudar a alguien, no justifica que el deseo de ayudar a alguien nos ponga arriba de él. Hermana Rosario Hernández, el hecho de que usted ayude a un muchacho de la calle con dinero, con una torta, unos taquitos, no significa que porque usted está haciendo una buena obra, usted tiene derecho de ponerse arriba de él. Jesús, hermanos, no se puso arriba de los discípulos. Sí. Ahora, podemos interpretar este acto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos como un acto de humildad. La respuesta es no. Tampoco fue un acto de humildad de parte de Jesús el lavar los pies a los discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque él venía a servir. Porque la grandeza de Jesús no estaba en su humildad, hermanos, sino en su servicio. No hay que perder de vista que estaba realizando un servicio. La única grandeza está en ser como Dios el Padre en cuanto al servicio. Ahora, si se fijan, hermanos, Jesús no le pide ayuda a nadie. Dice que él mismo hizo todo, él mismo preparó lo necesario, echó agua en el lebrillo, él mismo lo echó. Luego se pone a lavar los pies de los discípulos. No dice a quién primero, hermanos, no dice la Biblia qué discípulo fue el primero. No dice tampoco quién fue el último. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos hablando de quién es el mayor de todos. No estamos hablando de quién es el discípulo que Jesús amaba más, sino aquí estamos hablando de una igualdad entre los discípulos. Jesús no escogió a uno primero que el otro. Entonces, no hay orden y no hay desigualdad en este momento en que Jesús está lavando los pies. Ahora dice que terminando el lavado de pies, Jesús, aunque toma otra vez el manto, hermanos, pero no va a dejar su delantal, hermano, la toalla que se ciñe, porque él sigue sirviendo hasta el día de hoy. Juan 13:12 dice, hermanos, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sí? Vamos a seguir aquí, hermanos. 9 Ok. al 11, hermano Enrique. Ok, gracias. ¿Sí está mi hermano Enrique? 9 al 11. Le dijo Simón Pedro, Señor, no son mis pies, sino
también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Gracias, Amén. hermano. Ahora, se fijan ustedes, hermanos, ¿quién fue el discípulo que le dice al Señor, no me lave los pies? Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro. hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Pedro le dice, tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. qué padre, ¿no? Qué padre. Hermanos, Pedro está entendiendo la acción que Jesús está haciendo de una manera humana, a un nivel humano. Por eso su primera reacción de Pedro fue impedir que el Señor le lavara los pies. ¿Sí? Jesús cuando le contesta, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, no está tratando Jesús de convencer a Pedro, sino que Pedro es invitado, por tanto, hermano, para que comprenda que lavado de pies es el trasfondo de la cruz, que más tarde lo va a comprender, ¿sí? Pedro, hermanos, piensa que lavar los pies es rebajarse de categoría, es un servicio que tenía que hacer un esclavo, una persona inferior, una mujer o un esclavo de la casa. Y no comprende Pedro que la acción que Jesús está haciendo, hermanos, es que Jesús quería invertir el orden de las cosas humanas. Nosotros estábamos acostumbrados a que al llegar a una casa, los esclavos o las mujeres nos limpiaran los pies. Ahora Jesús dice, no, yo el Señor de la casa, el dueño de todo, yo limpio los pies de mis invitados. Invierte todo el ritual de los judíos, hermanos, para mostrar desaprobación a lo que se hacía. Entonces, Pedro, hermano Rafael, estaba pensando que Jesús no tenía por qué lavarle los pies porque Jesús iba a ser el rey de Israel. Sí. ¿Cómo el rey de Israel me iba a lavar los pies a mí? Y yo, un simple súbdito que soy inferior, no quiero permitir que mi rey me lave los pies. Así es como Sí. lo entendió Pedro. ¿Sí? No me lavará los pies jamás. Entonces, ¿qué está reflejando Pedro aquí, hermanos? Cómo nuestra sociedad injusta, hermanos, todavía cree en la desigualdad que cree que es necesaria. Hermana Rosario Hernández, ¿usted cree que en nuestra sociedad hoy en día hay desigualdad? Sí, sí, profesor, hay mucha desigualdad. Hay Sí, hay permiso. clases sociales, ¿no, hermana? Hay mucha desigualdad. Pedro estaba pensando en esa desigualdad, ¿sí? Que Hay el nivel, líder abandone su puesto, que Jesús abandone su puesto de rey para hacerse como nosotros, lo desorienta, hermano, lo vuelve loco. No acepta que le laven los pies, pero no sabe y no se da cuenta que si no acepta eso, entonces no está aceptando la muerte de Cristo, ni está aceptando el amor que Cristo le está mostrando en ese contrario, ¿sí? Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, cuando le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿qué le dice en el versículo 9, hermanos? le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame totalmente, Señor. Cuando le dice, hermano, cuando le dice, si no te dejas lavar, no tienes herencia conmigo. ¿Qué Sí. dice Pedro? No, No, hombre, no. báñame, Lávame báñame. los pies y lávame las manos y la cabeza.
Se va al extremo ahora, hermanos. Sí. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes que todos los rituales judíos nada más se incluía lavar las manos para comer? Sí, Jesús hizo el cambio, hermanos, ahora manos y pies. Sí. cuerpo completo por Pedro. Así es, hermano. Versículo, ahora nos vamos así al versículo del 12 al 17, hermana Rosario Hernández, por favor. Hoy nada más tengo una duda. Cuando le dice el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa esto del que está lavado no necesita sino lavarse los pies? Hermana, los discípulos de Jesús, si se da cuenta, ya habían sido bautizados inclusive. Entonces ya se considera que ellos ya estaban limpios, hermano. Sí, ya estaban limpios. Esta limpieza, hermanos, habla de la limpieza de nuestros pecados después de que somos salvos, que todavía seguimos en esta carnalidad, en esta naturaleza. Nuestro espíritu lucha contra nuestra carne, ¿verdad? Y pecamos todavía. Entonces, ya estaban ellos limpios, ya estaban ellos lavados, y Jesús viene a lavarles otra vez, hermanos, los pecados. ¿Sí? Por eso dijimos al inicio simbolismo, hay mucho simbolismo en ese sentido, hermanos. Entonces, ¿sí nos lee, hermana, del 12 al 17? Sí, sí, claro que sí. La palabra Gracias. de Dios dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Amén, hermanos, gracias. Entonces dice, Jesús le dijo, el que está lavado, ¿sí? El que está ya limpio, no necesita sino lavarse nada más los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, ustedes, mis discípulos, estáis limpios, aunque no todos, dice. ¿Por qué? Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, Jesús corrige la segunda interpretación de Pedro. No se trata de un rito purificatorio lo que está haciendo Jesús, sino de servicio. Además, hermanos, no existía, les acabo de decir, no existía un lavado ritual donde tenían que purificarse los pies, solo las manos. Entonces, la acción que está haciendo Jesús muestra una actitud interior, hermanos, del que lo hace. Es decir, Jesús no se pone por encima de los discípulos, sino se hace igual en ese sentido. Haberse bañado es estar enteramente limpio, puro, hermanos. Los discípulos para Jesús lo estaban. Entonces, si se fijan, hermanos, cuando uno está limpio y puro, sí, permítame, hermano, nomás, cuando uno está limpio y puro, hermanos, ¿qué obstáculos hay entre Dios y nosotros? Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios así nos acepta y así nos quiere porque Cristo nos lavó con su sangre. Entonces, en este estado de limpieza que estaban los discípulos, había una excepción, alguien que estaba opuesto a Jesús, alguien que no compartía las ideas ni los valores ni el mensaje de Jesús. Esta persona rehusaba adherirse al grupo, engañaba al grupo y esta persona era Judas, hermanos. Sí, ahora la pregunta, hermanos, ¿Jesús le lavó los pies a Judas? Sí, No lo dice, pero yo creo que sí, ¿no? sí se los lavó, hermanos, a todos.
Entonces aquí, hermanos, Jesús está dándole la oportunidad a Judas, hermanos, para que se arrepienta, pero no cambia esa situación. Sí, hermano Enrique. Sí, hace tiempo vimos una analogía que nos estábamos viendo precisamente el Evangelio de San Juan, en donde, en donde perdón, es que estoy de lado, Sí, es que no se oye muy bien. una, una persona, o vamos a decir, se baña en su casa, va a una comida, se baña en su casa, se arregla, se cambia y llega a la comida y no va a entrar a la casa a bañarse nuevamente, sino a lavarse las manos nada más. Se lava las manos para comer. En este caso, la analogía establece que cuando nosotros somos salvos, somos purificados y somos lavados con la sangre de Cristo, no necesitamos bañarnos nuevamente, como lo dice el Señor aquí en el versículo 9, perdón, 8, no necesitamos ser salvos nuevamente, porque ya Jesús nos Limpio. lavó con su sangre. Entonces, este lavado de pies es un simbolismo de que nosotros ya somos salvos, o en este caso, de que los discípulos ya son salvos y que únicamente iba a lavarle los pies. Esa era la analogía que no entendía Pedro. Sí, hermano, así es. Sí, correcto, sí, gracias, hermano. Y el versículo 12 y 13, hermano, dice, así que después que les hubo lavado los pies, dice, tomó su manto. ¿Por qué Juan dice, tomó su manto? O sea, se da su tiempo para darnos esta información, tomó su manto. Eso quiere decir, hermanos, simbólicamente que Jesús recobra su vida otra vez después de la muerte en la cruz. O sea, la victoria sobre la muerte, pero todavía tiene su paño puesto. Entonces aquí, hermanos, Jesús toma la postura como un hombre libre. ¿Por qué? Porque dice que se va y se sienta a la mesa, se recuesta en la mesa, indicando que el servicio que acaba de darle a sus discípulos no disminuyó su dignidad. Por eso le dicen, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. El que haya lavado los pies Jesús a sus discípulos no significa que mermó su dignidad. Él seguía siendo el maestro y el señor y dice porque lo soy. Y luego dice, hermanos, si yo soy el señor y maestro y he lavado vuestros pies, aquí va la orden, hermano Rafael. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a Sí. otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que estaba tratando Jesús de enseñar en este momento, hermano? De llevar el evangelio, compartir la palabra, sus enseñanzas. Hermano Rafael, cuando ya somos salvos, ¿hay alguien que sea mayor que el otro No, ante los ojos de Dios? no. Ante Dios todos somos iguales, el Papa y el que está tirado en la calle, todos somos iguales ante Dios. Exactamente, hermano. Entonces Jesús está poniendo aquí, hermanos, una libertad, una igualdad. Nos trata como a iguales, hermanos. Por eso, hermanos, hay veces, hermana Rosario, que uno dice, Señor, ¿por qué me está yendo tan mal si yo soy hijo tuyo? Hermanos, Dios no tiene preferidos, tiene hijos. Pero así como los que tenemos hijos, debemos decir, yo no tengo preferidos, ¿verdad? Yo quiero a mis hijos a todos por igual. Dios así es, hermanos. Dios no tiene preferidos. Así es que
Aquí vemos la soberanía de Dios dándole al ser humano. Ahora, ¿quién me puede leer, hermanos, del 18 al 20? Hermano Rafael, 18 al 20. Claro que sí, con muchísimo gusto, Paz. Dice, no habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Hasta cuál, Hermanos, perdón? aquí, gracias, hermano. Aquí el Señor Jesús está ya identificando, hermano, a alguien que come pan con él, que se va a levantar contra él, ¿sí? Y dice, lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, lo creáis que yo soy, ¿sí? Y aquí, hermana Rosario dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Está hablando de el evangelio, ya el mensaje, hermanos. Ahora, del 21 al 30, hermanos, hermana Rosario Palacios, ¿nos puede leer, hermana? Estos pues se acercaron a Felipe. Ay, perdón. 21 al 30, habiendo dicho Jesús esto. Sí, sí. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Amén, gracias, hermano. Si se fijan, hermanos, dijimos que Jesús dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí le estaba dando oportunidad a Judas, hermanos, de que entendiera que él estaba tratando a todos por igual. Jesús había lavado los pies en servicio, en amor a todos, no hizo distinción de Judas. No dijo Jesús, a ti no te voy a lavar los pies porque tú me vas a traicionar. Jesús todavía luchando porque Judas no lo entregara, pero dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Alguien me puede decir por qué creen que Jesús se conmovió en espíritu, hermanos? ¿Por qué Jesús se estremece? ¿Por qué se entristece? Porque sabía su final de este amigo Judas, ¿no? Que después de estar como cuates y comiendo y conviviendo, ahora sale que lo traiciona y pues va a perder su vida, ¿no? Exacto, hermano. Fíjese, hermano, después de que Jesús les muestra todo su amor, lavándole los pies a todos,
Les demuestra que los quiere de tal manera que está dispuesto de ir hasta la muerte. Y cuando Jesús sabe y les va a decir que alguien lo va a traicionar, dice que estremece Jesús. Primero, porque la vida de Jesús, está en peligro, hermanos, porque lo van a entregar. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, Jesús se estremece porque él, hermanos, siente horror. Jesús sintió horror, hermanos, al percibir el odio que Judas le tenía. Todo el amor de Jesús, hermanos, se inutilizó, se echó a perder porque Judas no quiso aceptar el amor de Jesús. Por eso, hermanos, Jesús se estremece, porque Jesús sabía a dónde iba a parar Judas. ¿A dónde iba a parar Judas, Gloria? ¿Cuál era el destino final de Judas? Sí. El infierno. Jesús se estremece porque después de haberle demostrado todo su amor a Judas, y está viendo el corazón de Judas, el odio que está sintiendo Judas, hermanos, hacia Jesús. Y dice aquí el versículo 22-23, hermano. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, dice, estaba recostado al lado de Jesús. Se cree, hermanos, que ese era quién, hermanos. Juanito. Juan, Se cree que era Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Y entonces dice que Pedro le hace señas a Juan, que está recostado con Jesús, y le dice, pregúntale a ver quién es, ¿verdad? Entonces, algunos teólogos creen que cuando Jesús le responde a Juan, los demás no escuchan lo que está pasando, porque Jesús le dice al discípulo amado, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y cuando Jesús moja el pan, ¿a quién se lo da? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Sí. ¿Sí? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, ¿por qué en este momento, hermanos, para Jesús, Judas fue el más importante? Porque la cena, la costumbre judía, hermanos, es empezamos a comer, empezamos a cenar y el dueño de la casa, el más importante, moja el pan y se lo da en la boca o en la mano a la persona más importante en esa cena. Entonces aquí Jesús está mojando el pan y se lo está dando a la persona más importante de todos los que están ahí, que era Judas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Judas es el más importante en ese momento para Jesús? Porque Judas, hermanos, es el único que corre el peligro de perderse definitivamente y no tener salvación. Por eso Jesús todavía en la lucha final por la salvación de Judas, le da la importancia arriba de todos sus discípulos y le da el honor de él darle el pan a Judas como diciendo, eres el más importante de todos, te lo doy yo personalmente. Entonces, hermanos, Jesús, al ver ya lo que va a suceder, hay algo que me llama la atención aquí, hermanos, que le dice Jesús, lo que vas a hacer, ¿qué dice? Hazlo ya, hazlo pronto. Hazlo más pronto. ¿Por qué, hermano? Pues porque yo creo que nuestro Señor Jesús estaba conmoviendo, ¿no? Pues ya, ¿no? Que acabe este momento como le pasó en la cruz, ¿no? Que ya pase, Señor, de mí esta copa.
Aquí, hermanos, lo que Jesús está demostrando a Judas es su amor hasta el fin, pero no intenta forzarlo en realidad. Lo ha dejado en plena libertad de opción a costa aún de la propia vida del Señor Jesucristo. Y Judas, hermanos, se ha sentenciado él mismo. Entonces, si Judas ya está perdido, hermanos, ¿qué sentido tiene prolongar la situación más tiempo? Entonces Jesús le dice, ya decidiste, Satanás ya entró en ti, entonces ya lo que vas a hacer, pues hazlo pronto, ya, más pronto, ándale, vete. Pero algo, hermana Rosario Hernández, que nos llama la atención es que dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Se cree que porque no estaban escuchando bien lo que estaba pasando entre Juan, Judas y Jesús y Pedro allá viendo de lejos. ¿Sí? Y dice, algunos pensaban que cuando Judas se va, era porque como él tenía la bolsa y creyeron que Jesús le decía, vete a comprar lo que necesitamos para la fiesta, o sea, para la cena pascual, la que iban a celebrar después, o para que diese algo a los pobres. Entonces, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Hermano Rafael, ¿por qué nos menciona aquí el apóstol Juan que ya era de noche? ¿Qué simbolismo tiene la noche? Tinieblas, oscuridad. Entonces, sí, sí, Es cuando trabaja el diablo. exactamente, hermanos. Entonces, dice, aléjate de la luz, entrégate a las tinieblas y lo que tienes que hacer, la traición que tienes que hacer, hazla porque ya estás en tu elemento, ya Tengo estás una tú ciego. sobre eso, en el sentido de que ya Jesús vio el corazón de Judas y trató todo lo último, o sea, trató todo para salvarlo. Como una persona que está hablando con alguien que no es salva y trata de todos modos, tratar de enseñarle, enseña este verso que es límite ya de que uno ya no puede hacer nada más para esa persona. Bueno, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de saber si esa persona a lo mejor alguien más le va a hablar de Cristo y a lo mejor llega a salvarse. Entonces Pues, sería como esa semilla sí, de... sí, puede ser que tú le hables a una amiga y le dices y le hablas del Evangelio por 2, 3 años y ella no quiere nada, pero después de unos años te das cuenta de que ya es cristiana. O sea, alguien más le habló aparte de ti. Y no es que tú no hayas hecho buen trabajo, sino que su tiempo, o sea, Dios pone los tiempos, las sazones, la fe y todo lo que implica la salvación. Entonces, hermanos, Judas tuvo la oportunidad, pero cuando Jesús vio que ya él había sellado su destino, entonces ya le dijo Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo. Jesús le demostró su amor, le lavó los pies, trató de salvarlo, pero Judas decidió su propio destino. Entonces, versículo 31 al 35, ¿quién me lo quiere leer? Gloria, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice que cuando Judas sale, hermanos, entonces ahora sí se quedan nada más los 11 discípulos. Entonces Jesús les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aquí en el griego, hermanos, están usando 3 verbos auristos también, en el hecho de decir, me glorificó desde el principio, me glorifica y me glorificará. Sí, desde cuando Jesús vino al mundo, hermanos, desde su nacimiento, Dios estaba con él. Los ángeles cantaron cuando Jesús nació, sí, Hosana, Hosana, Hosana ha nacido hoy en la ciudad de David. Eh, Desde el principio, Dios glorificó al hombre y Jesús, el hombre, glorifica a su Padre, sí, y se glorifican entre ellos mismos, hermanos. Entonces aquí, hermanos, lo que me llama la atención, hermano Rafael, mire cómo Jesús ahora cambia como de tono. Dice, hijitos. Sí. ¿Qué sentido le da eso, hermanos? Hijitos. Como que otra vez se recarga en el amor, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Se no deja de amarnos, ¿no? Sí, hermanos. Jesús sabe que les va a dar una noticia que es dolorosa, que les va a causar, su ausencia de Jesús va a causar mucho dolor en los discípulos, de manera que les dice con mucho cariño, con mucho amor, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, ¿sí? Y me buscaréis en mi ausencia, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así se los voy a decir a ustedes ahorita, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero antes de irme, les voy a dar un mandamiento nuevo, que nadie, hermanos, nadie en toda la tierra les había dado un mandamiento como este, hermanos. Si tan solo nosotros siguiéramos este mandamiento de Cristo, el mundo sería de otra manera. ¿Y qué dice ese mandamiento nuevo, Gloria? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Sí? Y también que os améis unos a otros. 2 veces. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, cuando Jesús ya se fuera en la ascensión, hermanos, ¿qué iba a seguir, hermano Rafael? La iglesia. Continuar. La iglesia iba a continuar. Entonces Jesús les dice, cuando ustedes ya estén en la iglesia, necesitamos que todo el mundo vea que los que están en la iglesia, que ya son mis hijos, mis discípulos, vean, en esto conocerán que sois ustedes mis discípulos. Cuando ellos vean que se aman entre ustedes, entonces van a decir que son hijos de Dios. Y ese es un mandamiento dentro de la iglesia, hermanos, que nos amemos unos a otros. ¿Sucede realmente esto, hermanos? No, 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 no. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos nosotros investigado entre nuestras iglesias qué miembros están en apuros, qué viudas o qué divorciadas o qué gente está en necesidad? No que vamos a suplir su economía y dinero, pero sí podemos orar los unos por los otros, amarnos unos por los otros, ¿sí? Y Nunca lo veremos. aquí, hermano, entra Pedro otra vez. ¿Qué dice, hermanos? 36 al 38, hermanos. Le dijo Simón Pedro, Señor,
¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, es cierto, de cierto te digo, no cantará el gallito sin que me hayas negado 3 veces. No, está suave. Pedro todavía, hermano, humanamente hablando, quiere sustituir a Jesús en su muerte, hermano, quiere quitarle la cruz a Jesús y decir que me crucifiquen a mí. Sí, sí, sí. Esta es una ironía, hermano. Ay, ¿Por qué qué? padre. Tengo tarea. ¿Por qué es una ironía, hermano? Porque justo cuando Jesús se dispone a revelarles, sí, la culminación de su vida, lo que va a ser su muerte, Pedro pretende también morir, sí, como haciendo la misma hazaña en beneficio de Cristo. Aquí podemos ver que Pedro estaba todo confundido. Sí, Gloria. Es como decirle, Señor, no, 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 yo muero por ti. Como, como impedir que Cristo fuera a la cruz. No sabía Pedro lo que estaba diciendo, estaba mal. Entonces, por eso Jesús le responde con cierta ironía, le dice, que vas a dar tu vida por mí. Tú pondrás tu vida por mí. Tu vida pondrás por mí. Jesús no necesita sacrificios nuestros, hermanos, ni tampoco los va a aceptar. Entonces, Pedro en todo su arrebato que tiene, pretende dar su vida por Jesús, hermanos, antes de que Jesús entregue su misma vida por Pedro. Sí. ¿Sí? ¿Ven cómo está la cosa? Pedro Pues, pretende dar la vida por Jesús antes de que Jesús entregue la vida por Pedro. Hay que tener cuidado, hermanos, que hay veces que nosotros queremos hacer algo bien y estamos totalmente en contra de Dios. Por sí. eso Jesús lo baja hasta el piso y le dice, hermana Rosario, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Ya me imagino, aquí termina el capítulo 3, hermanos. ya me ¿Alguna imagino al Señor pregunta? Jesús. Sí, me imagino al ¿Alguna Señor pregunta? Jesús. Sí, hermano. Me imagino al Señor Jesús, ¿no? Si no se rió, por lo menos haber dicho, no, este es pero sí, bien loquito, ¿no? De hecho, Pedrito pues, era así, bien atrevido, y siempre salía yo y y todo, o sea, siempre quería ser el número uno, ¿no? Hay veces, Gloria, que por amor queremos hacer cosas buenas y estamos totalmente en contra de la voluntad de Dios. Hay amores equivocados por parte de las madres a veces. Sí, hay veces que una madre nos ama tanto que hasta ese amor nos perjudica. Decía hermano Enrique, decía mi abuela, yo prefiero que mis hijos se emborrachen aquí en la casa y no en las cantinas, porque allá en las cantinas los pueden matar y aquí en la casa no. Y mi papá le decía, ese es un amor equivocado. Sí, desde Pero luego, y menos en la polar. de menos en la polar, hermano, sí. Pero hermano Rafael, sáquelo de ahí y decir, no, es que yo amo mucho a mis hijos, que yo prefiero que se emborrachen aquí, que tomen aquí y no allá afuera en las cantinas, porque me los pueden matar. Sí, totalmente. En- Lo que pasa es que la vida está llena de muchas experiencias. Hay gente que luego me dice, ay, ¿yo por qué me voy a juntar con personas adultas si no saben y nosotros somos jóvenes y estamos viviendo y lo demás? Yo dije, bueno, si supieras que la bendición es de las personas adultas hacia ustedes, pues no dirías eso, ¿no? Pero sí hay mucha confusión en el mundo de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, hermano, nosotros podemos ver aquí, hermanos, el amor de Jesús, hermano, en su grandeza, el que haya lavado los pies. No, no es humillación, es grandeza eso.
Es venir a demostrar el servicio. No le quitó dignidad a Jesús el hacer eso. Hermano Enrique, ¿se imagina usted lavándole los pies a algunos de los hermanos de la iglesia? Como que dice uno, pues no, hermano, yo tengo un estatus. No se los lavo de plano. Y de hecho, hermano, hay iglesias carismáticas que sí hacen eso. Pero de nada sirve, o sea, de nada sirve. O sea, la enseñanza ya fue dada por Cristo. Muy bien, hermanos, pues nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y espero que todos estén bien. Nos vemos, Almita. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Saludos a Zacatecas, Alma. Que alma cambie de nombre por lo que leímos. Gracias. Bendiciones. Nos vemos, hermanos. Gloria. Adiós, hermanos.